Bueno, listo, ahora vamos a comenzar. Quienes tengan cámara, por favor, ábranla. Entiendo que para el lunes todos van a tratar de tener una cámara porque el parcial lo tenemos que hacer con la cámara. Y con el micrófono, porque si los vemos solamente no sabemos lo que nos están diciendo. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos varias cuestiones para hacer. Voy a estar solo porque iba a estar, pobre Luciano Tormey, pero está con COVID e internado. Así que no tiene nada grave, pero bueno, voy a estar yo con ustedes. Vamos a hacer 3 segmentos. El primero, las dudas, los inconvenientes que hayan tenido, básicamente inconvenientes de tipo de contenidos. Las preguntas referidas al parcial o preguntas formales las dejamos para el final, para no quitar tiempo a lo que entendemos más importante, que es hablar sobre los contenidos. El segundo punto va a pasar por hacer una suerte de resumen de la unidad 1, de esas lecturas que tal vez les hayan ocasionado cierta dificultad de entender, o no sé, eso lo voy a oír. Y para eso vamos a estar leyendo, y si están las personas acá presentes nos van a comentar, las 9 respuestas que todavía están en el ejercicio que les había pedido, que están escritas y que no he contestado, las he dejado para verlas hoy. Y en tercer lugar estaríamos dando un panorama general de la protección internacional y regional de los derechos humanos. Así que esas son las cuestiones que tenemos previstas. Empezamos por lo primero. Escucho las dudas, problemas que hayan tenido, si es que los han tenido, ¿no? En referencia a encontrar el material o lo que fuera. Profe, yo tengo una consulta sobre un concepto de uno de los textos de la unidad uno. Espero a que vemos la parte de la unidad uno o te lo hago ahora. No, hacela. Si fuera algo que vamos a hablar ahora, te digo y lo charlamos, Ok, pero hacela. ok. Tuve una dificultad para entender el concepto en el texto de la justificación postliberal de la justificación narrativa. O sea, no pude entender bien ese concepto en el sentido de que habla acerca de armar una historia para poder resolverlos, para poder justificar, entre comillas, bueno, justificar en realidad los derechos humanos, y no llegué a entender bien el concepto a qué refiere eso de la justificación narrativa. Bueno, a muy grandes rasgos. En primer lugar, te digo que la idea de las lecturas, y con esto ya les estoy comentando a todos, es que ustedes tengan alguna herramienta para, en vistas del examen oral, para ampliar el vocabulario y tener un punto de vista de cada uno de las grandes líneas de las justificaciones de derechos humanos. De alguna manera, esto hace que ustedes necesiten poder hacer una síntesis que les sirva, que les sea útil, pero no tomar a la lectura como tal vez en alguna materia, porque así corresponde. Se entiende que esa lectura es la Biblia, que hay que conocerla desde la primera palabra hasta la última, que todo es importante, que nada puede ser dejado de lado y que la mejor forma y la única tal vez que tengo es la de estudiarla de memoria. Dicho esto, dentro de la estructura de la justificación liberal que da uno de los autores, Gamio en este caso, yo te diría, Federico, que este argumento narrativo es bastante menor. Por lo tanto, no te diría que no lo estudies en absoluto, pero que no va a ser nada que tenga algún grado de relevancia, en el sentido que nosotros te lo fuéramos a preguntar. Obviamente, si vos lo conocés y lo decís, bueno, has estudiado, has sobreestudiado, has estudiado muy bien. Uno nunca estudia en exceso, ¿no? Porque no se puede conocer todo. Dicho esto, lo que te diría es que, bueno, si conocés cuál es el concepto de relato actual, de una suerte de épica de la historia o de encontrar ciertos elementos históricos que sirven para confirmar un poder actual, que esa es la idea actual del relato,
hay quienes dicen dentro de esta justificación liberal que ciertos acontecimientos se han tomado como épicos en la historia de conseguir la libertad de la persona frente al Estado, y en definitiva estos acontecimientos, bueno, no vienen enlazados, no están conectados uno con otro en busca de la libertad. Son acontecimientos históricos que se han ido sucediendo a través del tiempo y que de alguna manera reconocen muy diversos intereses. Entonces, si yo te digo, los derechos humanos han nacido en Inglaterra porque todo el pueblo inglés pudo afirmar sus derechos frente al rey con la Carta Magna, y eso es mentira, porque el pueblo no existía, el pueblo aparece en la historia con la Revolución Francesa y solo para la Revolución Francesa, y después hasta el siglo XX el pueblo no existe, es tratado como un objeto. Y si después te digo, y la Carta de los Derechos del Pueblo en el siglo XVI en Inglaterra, son todos avances que se dieron porque circunstancialmente el rey había perdido poder y los nobles, que eran el contrapeso de poder y no el pueblo, que ya te digo, era prácticamente considerado como parte de la hacienda, o sea, parte del resto de los animales que vivían en el, en el, en el feudo, no es que ellos lograban derechos, sino que en ese contrapeso de poderes entre nobleza y rey y monarquía, bueno, el rey perdía poder y la nobleza ganaba, de alguna manera ganaba ciertos privilegios más que derechos. Pero en el análisis histórico del absolutismo monárquico, y bueno, sí, es afirmar un derecho frente a ese absolutismo. Entonces, esa es la idea pero a muy grandes rasgos, ¿no? De lo que me estabas preguntando. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, es casi excepcional. Cuando no hay dudas, o es que han entendido todo, o bueno, lo otro es... Profe, ¿Quién me entonces va a habla? ser oral. ¿Quién me Yo, habla? Laura Cifuente. Laura. Ahora Sí, sí. habíamos dicho eso. Ah, ¿Cómo bueno, estás? bien. Pero me gustaría, porque uno nunca le dedica tiempo en general, me gustaría dedicarle unos minutos al final sobre cómo rendir exitosamente un examen oral, ¿está? Porque es importante eso. A veces más que conocer... ¿Alguien ha escrito en el chat? Rocío, a ver. Ah, Rocío no tiene micrófono. Bueno, esto lo vemos al final, porque ya estamos entrando en la forma de cómo rendimos oral y todo eso. Así que Rocío, nos esperás un poquitito y empezamos. Entonces, vamos al segundo de los puntos que tiene que ver con la unidad 1 y con las lecturas sobre todo. En primer lugar, yo les preguntaría, ¿fueron difíciles de entender la lectura? Pues es una pregunta que hacemos todos los años para ver el grado de complejidad con el que se encuentran. Escucho que me digan, no es un examen esto, hablen absolutamente, voy a compartir ahora, díganme, ¿qué les ha parecido las lecturas? No sé si son difíciles, profe, pero son complejas de entender al punto de que necesitas seguir avanzando para entender conceptos anteriores y es medio complejo de cerrarlo. Me llevó mucho tiempo poder entenderlas, pero a fin de cuentas es complejo un poco. ¿Y la complejidad en qué está dada? ¿En la dificultad de vocabulario o en entender las ideas que cada autor quiere transmitir? Pues Un son poco dos en cosas ambas, distintas. tipo, ¿Cómo? sí, creo que es o sea, un poco en ambas en el sentido de que a veces la dificultad del vocabulario no me permite entender ciertos conceptos y a veces los conceptos son en sí ya complejos. Mm. Porque fíjense es decir, pero para que tengan idea de dónde uno está parado, ¿no? Uno cada vez ve cada año, ve con un poco de preocupación que hay mucha dificultad en el vocabulario, que no necesariamente es vocabulario técnico, es simplemente vocabulario. Entonces, ese punto, porque lo van a encontrar en el resto de las materias, ¿no? Ese punto es algo que pueden hacer ustedes. Uno, el vocabulario lo amplía leyendo. Cuando lee, pueden ser artículos, pero tienen que ser artículos jurídicos, ¿no? Entonces ahí uno amplía el vocabulario. El otro punto sí es más complejo, porque eso tiene que ver, es decir, es un poco más tarea de los profesores y de los docentes, el poder explicar ideas complejas de manera simple. Y que ustedes después, con esa explicación simple, bueno, puedan volver a leer lo que han visto y entenderlo.
eso es un tema también, ¿no? Pero bueno, sobre eso vamos a trabajar en la segunda parte. Digo que es un tema porque muchas veces un texto tiene más de una interpretación, y cuando necesitan que alguien les explique el texto, en lugar de entenderlo por ustedes mismos, puede dar lugar a que alguien de alguna manera induzca una determinada interpretación cuando en definitiva no es la única. La universidad, bueno, trata de eso, de que ustedes puedan leer libremente, pero libremente desde el punto de vista filosófico, que nadie les indique lo que quiere decir, que lo interpreten ustedes. Entonces, ya les digo, las lecturas son lecturas de universidad, son lecturas de primer, segundo año de universidad. Pero yo entiendo que pueden haber llegado a que de alguna manera, bueno, hayan resultado complejas. Pero no se preocupen, porque esto implica que si pudieron seguir adelante, quiere decir que han ampliado su vocabulario. Y lo que no han entendido, bueno, lo explicamos ahora, no hay inconveniente. Empezamos entonces, está Ruth Denise, y no alcanzo a ver porque sigue el apellido y está cortado. ¿Está aquí? ¿Está hoy? Así charlamos. Ustedes están viendo, ¿no? El trabajo, Ruth. Sí, profe. Bárbaro. Ruth, ¿estás? Jacqueline, me gustaría charlar con alguien que esté, así. Jacqueline, ¿está? ¿Nadia? Sí, estoy, profe. Bárbaro. Listo, Nadia, ¿querés que abra o vos lo tenés ahí o abro para leer a ver No, qué? es que no lo guardé, profe, eso estaba pensando ahora. Tipo, lo Bueno. mandé, pero no lo guardé yo. Bueno, no hay problema. ¿Vos hablaste o elegiste el punto de la indivisibilidad? Sí. ¿Quién podría decirme? Todavía ni lo leí, no lo leo, los estoy mirando a ustedes. ¿Quién podría decirme qué quiero decir cuando digo que los derechos humanos son indivisibles? Con las palabras de ustedes, no busquen, si son jurídicas mejor, pero no traten de hablar lindo. Con las palabras de ustedes, ¿qué es indivisibilidad? O que los derechos humanos son indivisibles. Que son inherentes a cada persona. ¿Puede ser, profe? Eso es verdad, y también es verdad que el día hoy está lindo, pero ¿Que son de cada uno? ninguna de las dos afirmaciones significa que son indivisibles. ¿Que son de cada uno, profe? Y eso también Están es todos en verdad, el mismo Laura. nivel, profe, y están relacionados. Y a ver, por ahí estarías Francisco, en el camino, y deme un ejemplo. Por ejemplo, que el derecho a la libertad es igual al derecho a la vida. Bien, bueno, miren, vamos a hacer, está bien, vamos a hacer algo bien sencillo para que lo entiendan. Doctor, son interrelacionados entre sí. Diga 3 veces esa palabra, por favor. A ver si me sale. Interrelacionados entre sí. Porque, otra vez, interrelacionados. Sí, pero si hace pausa no vale, tiene que ser todo junto, interrelacionado. Bueno. Bueno, no, miren, para que lo entiendan bien, con un ejemplo concreto. Ahora vemos lo que ha escrito Nadia, ¿no? El año pasado, y en realidad todos los años, y es un derecho, ¿no? Por el cual en general los estudiantes luchan, y está bien que así sea, el boleto estudiantil. El boleto estudiantil. Entonces uno diría, bueno, si los derechos humanos, cada uno debe ser considerado en sí mismo y solamente se relaciona con su ejercicio, bueno, el derecho al boleto significa poder subir a un transporte público y eventualmente no pagarlo o tener algún descuento. ¿Y estoy hablando de eso en realidad? Entonces fíjense, ¿cuál es la relación del transporte público y el derecho a la educación? Y entonces me hace acordar, siempre que hablamos de esto, me hace acordar a hace muchos años, porque uno a veces en la universidad vive en una burbuja y no tiene una noción del resto de la sociedad. Hace muchos años, pero muchísimos, hicimos con un grupo de investigación una actividad que consistía en ir nosotros primero a algunas escuelas de la absoluta periferia, es decir, donde termina el mapa de Mar del Plata, de escuelas públicas. A los chicos de quinto año les brindábamos algunas nociones de derecho, y después, para que conocieran la facultad y eventualmente algunos se entusiasmara con
estudiar abogacía y con eso eventualmente recibirse de abogado y con eso cambiar las circunstancias del lugar donde vivía y de su familia y de un montón de gente con la que se contacta, la segunda parte del programa consistía simplemente en que vinieran a la facultad, nada más que eso. Y el día, y eso no me lo voy a olvidar, porque les habíamos preparado en un aula de la facultad, les habíamos preparado, como eran a las 5 de la tarde, venían, eran 10 chicos más o menos, de quinto año. Les habíamos preparado café, chocolate, té, qué sé yo, medias lunas, masitas, los chicos habían traído un montón de cosas para... Y no llegaron nunca, no vinieron. Entonces, al otro día, en el momento, la profesora no atendía, y al otro día, bueno, me comuniqué con la profesora, y nos dijo que no tenían para el colectivo. Tan simple como eso. Y entonces, ahí tienen una visión, una película más que una imagen, muy evidente de lo que es la indivisibilidad y la interrelación, que también alguien estuvo mencionando, que yo en chiste le decía que lo diga 3 veces, de los derechos humanos. Porque obviamente el ¿Le estudiante, agrego otra? o quien sea, termino la idea y ya le doy, por favor. Entonces, no está reclamando viajar en un colectivo gratis o con un descuento. Está reclamando poder acceder a un derecho superior. Y en definitiva, porque el fin último del ejercicio de todo derecho es reclamar por la propia dignidad, porque evidentemente ustedes quieren progresar en sus vidas, si no, no estarían estudiando. Entonces, en definitiva, esa persona está reclamando por muchos otros derechos, el primero de los cuales es el primer pasito, que es poder llegar a un determinado centro. O en estos tiempos de pandemia, poder conectarse de alguna manera a Internet, o poder tener una cámara. Ahora sí, la escucho. ¿Quién quería hablar? En ese caso también serían interdependientes, porque si no pudieron viajar, Sí, requerían son todos matices, ¿no? Son todos matices. La idea de la interdependencia significa que cuando se viola un derecho, se violan varios otros al mismo tiempo. Que es muy difícil segmentar. Entonces, una persona que está privada de libertad, hay un enorme, sí, por supuesto, está violando el derecho a la libertad física, pero ¿cuántos otros derechos le estamos violando a esa persona? Y así con cada violación que ocurre. Piensen en todo lo que no se puede hacer, debiendo poder hacerlo. Entonces, por supuesto que la violación siempre ataca de manera directa a un derecho, pero hay varios otros derechos que son consecuencias del que han sido violados y que también se están violando, y a eso se relaciona la interdependencia. Vamos a leer lo que han escrito. Perdón, Nadia es... ¿sos vos? Sí, Nadia. Adelante, léelo, Sí, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bueno. Puse, mi elección fue la indivisibilidad. Trata de los derechos humanos que se encuentran fusionados entre ellos y no se separan los unos de los otros y son indivisibles de la persona. Nunca se define una palabra con la misma palabra. Sí, me acabo de dar cuenta que lo puse. Lo leí como 10 veces y ahora me di cuenta. Y a su vez es negarse a reconocer... Y a su vez es negarse a reconocer uno pone en riesgo el resto de los derechos humanos que a la humanidad le corresponden. Cada uno de los derechos deben comprenderse como uno, tanto los humanos como políticos, sociales, económicos y civiles. Asimismo, se da por entendido que se garantiza que ejerciendo uno de estos derechos se está cumpliendo con los demás. De la misma forma, el no cumplimiento de uno de ellos implica el incumplimiento de los demás, como una dependencia recíproca. Esto genera y da por entendido que los distintos tipos de derechos tienen el mismo valor e importancia. Bueno, esa es una consecuencia relevante de lo que estás diciendo, ¿eh? Esa es una consecuencia relevante. Haría un pequeño comentario, Jazmín, cuando vos decís cada uno de estos derechos deben comprenderse cada uno, bueno, ahí habrá habido alguna palabrita que falta, dice, tanto los humanos como políticos, acá parece que estuvieras poniendo en un nivel de igualdad los derechos humanos con generaciones de los derechos humanos, los políticos, sociales, económicos y civiles. Sí. Y entonces, género, especie, género, derechos humanos, especie, derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ¿está? Entonces, esa sería la única sugerencia que te haría. ¿Por qué elegiste este carácter de los derechos? ¿Por qué? No sé, me pareció interesante porque creo que
más allá de todo, uno puede hablar de que sí, de que lo que usted dijo recién, ¿no? Como que es muy fácil decir que los derechos se tienen que interrelacionar entre ellos y que tienen todos una obligación recíproca y todas cosas así, pero como que en realidad eso no pasa. O sea, es cierto que un chico quizá quiere estudiar, pero no tiene los medios para llegar, no sé, a la facultad o al colegio, entonces es como que sí, se le están dando los derechos, se le están dando no sé cómo explicarlo, no me salen las palabras, pero se le Intentalo, están dando las ustedes están posibilidades, pero practicando. Adelante, adelante. claro, sí, o sea, me quedé pensando. Como que se le dan o sea, están las posibilidades ahí, pero el chico no tiene las posibilidades, no puede acceder a ellas por, no sé, una cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ay, no sé cómo explicarlo. lo primero que vamos a ver, ni bien empecemos, en la tercera parte de la clase de hoy, es la enorme diferencia, el abismo que hay entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio efectivo, que es lo que estás comentando. Porque de nada me sirve tener una hiperinflación normativa, es decir, leyes de las más avanzadas de los países más democráticos del mundo, si después no existe forma que la gente pueda ejercer esos derechos. Entonces, puede lucir bien en un informe, Argentina aprobó determinada ley, pero después cuando alguien quiere ir y ejercerlo, bueno, no hay presupuesto, no hay autoridad de aplicación, no hay forma. Y ahí tenemos un problema gravísimo. Eso pasa en todo el mundo, ¿no? Por eso hoy en día, por supuesto que cuando recién se instalaba la democracia, las primeras normas que tenían que ver con derechos de las personas eran celebradas como un triunfo en un mundial de fútbol. Pero varias décadas después, lo que la gente demanda es algo que le cambie la vida y no una publicación en el boletín oficial. Oriana, ¿estás por aquí? Oriana, Abigail. Ramiro. Sí, profe. Ramiro, bárbaro. A ver, ¿qué tan? Mirá que pregunta, una pregunta absolutamente libre. Es como una invitación a hablar. Y vamos de alguna manera dando algunas pautas. El oral, en muchos sentidos, va a ser una invitación a hablar. Por lo tanto, si ustedes de cada tema tienen algún argumento sólido, algún conocimiento bien aprendido, bueno, porque esta pregunta es súper amplia, es como si vamos a ver la unidad 1, entonces yo pregunto esto. Bueno, uno puede salir por cualquier lado, puede hablar de antecedentes de los derechos humanos, de los caracteres, de los sistemas. Adelante. ¿Lo querés leer o lo querés explicar con tus palabras? Como vos prefieras, Ramiro. Sí, igual antes quería aclarar que el título como que no lo había pensado mucho, en realidad hablo solamente sobre la universidad. Esa no es difícil, Ramiro. Perdón, se me había bloqueado el micrófono. Lo siento. ¿Y vos por universalidad. qué elegiste esta? ¿Por qué elegiste esta pregunta o por qué hiciste esta pregunta? La verdad, no. ¿O qué entendiste hacia dónde se dirigía la pregunta? No, estaba pensando entre los distintos caracteres que tienen los derechos humanos y dije, voy a hablar de la universalidad porque es como un tema muy amplio y diría bastante como interesante para explicar. Cuando termines yo te voy a comentar qué pensaba yo cuando hice la pregunta, por qué la hice. Así que léela por favor o comentala, ¿no? Como vos prefieras. Ok, ahí la leo. Los derechos humanos protegen la dignidad de la persona humana y sus valores derivados, libertad e igualdad, a través de la satisfacción de sus necesidades. Son avalados internacionalmente y están en un nivel mayor al resto de normativas, ya sean nacionales o internacionales, sin poder abolirse o negárseles. Ya que desde el nacimiento hasta la muerte todos los seres humanos son titulares de ellos. En otras palabras, son de carácter universal. No importa cuál sea de vuelta, hablando solamente de teoría, no importa cuál es tu sexo, religión, ideología política, por el mero hecho de ser persona, ya sos titular de estos derechos. Sin embargo, puede ocurrir
Y muchas veces ocurre que la universalidad de los derechos humanos no sea aplicada. Bueno, ahí explico un poco el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, explica eso que acabo de decir, de que todos somos titulares de estos derechos. Pero, sin embargo, se puede ver a día de hoy de que ya sea existen distintas causas distintos ejemplos de discriminación, racismo, xenofobia, etcétera, lo cual hace muy difícil que se puedan aplicar que se pueda aplicar la universalidad. Vos, por lo que estás refiriendo, conectás la universalidad con la efectiva aplicación en todo el mundo, como si habláramos de la aplicación universal. ¿Es así o me equivoco? Claro, así. Pero hay que tener en cuenta también que, más allá de la aplicación efectiva, lo que siempre se aplica efectivamente es una ley, una determinada norma, ¿no? Y entonces, si solamente hacemos hincapié en la aplicación efectiva de la norma, estamos presuponiendo que esa norma existe, cualquier norma referida a derechos humanos existe en todo el mundo, en todos los estados del mundo. Y esa presunción simplemente es falsa, porque no todos los estados del mundo reconocen a los derechos humanos, ni tienen normas relativas a los derechos humanos en su esfera interna. Entonces, después les voy a mostrar un cuadrito que siempre muestro, que de alguna manera destruye ciertos postulados demasiado optimistas referidos a la universalidad de derechos humanos. Creo que no sé si lo hablamos en la primera clase, referido a el número de democracias en el mundo. Pero bueno, lo vamos a ver en un ratito. Gracias, Ramiro. Lo que yo había pensado cuando hice la pregunta es si los derechos humanos corresponden a los humanos solamente, porque se los llama derechos humanos. Miren qué pregunta tan tonta. ¿Qué responden? Actualmente no. Y la respuesta es no, por supuesto que no son solo para los seres humanos. ¿Y para quién más son, Maximiliano? Y hoy por hoy, a raíz del surgimiento o el reconocimiento de lo que son los derechos de cuarta generación, se contempla como persona, o se le da esa categoría al menos, como sujeto de derecho a los animales, al ambiente, puede ser un río, puede ser un bosque. Bueno, alguien podría decirte... el derecho de todos. Ajá, muy bien. Alguien podría decirte, bueno, pero eso es de lege ferenda, es decir, es una posibilidad a futuro, que la ley lo incorpore, más allá de interpretaciones judiciales. Y está muy bien, es decir, hoy se habla también de la persona no humana. Algún estado ha dictado alguna norma, pero bueno, son tendencias. A lo mejor dentro de 10 años estamos hablando de un tercer tipo de persona. Pero entre la persona física y la propuesta de la persona no humana, tenemos a otra persona que se nos está olvidando. ¿Cuál es? ¿La comunidad? ¿Cómo? La jurídica. Las personas jurídicas, por supuesto. ¿Y para dónde vamos con esto? Les voy a hacer la pregunta más capciosa que pueda. ¿Las personas jurídicas tienen derechos humanos? ¿Qué contesta? Pero es para que lo piensen, ¿eh? No es un sí o un no. ¿Por qué podrían tener sí. y por qué no? Son Porque entes. no sé quién iba a hablar. No se peleen por hablar. No, o sea, yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, una empresa puede ser una persona jurídica, ¿no? Entonces esa empresa tiene derecho, tiene la obligación de respetar esos derechos humanos, ¿no? Como Sí, por es ejemplo, obligado. no contaminar el ambiente. Sí, exacto. Entonces, si tiene un deber, tiene una obligación, o sea, si tiene una obligación, a su vez tiene también el deber de, no sé, que sean parte. Es un muy buen argumento, está muy bien, es un muy buen argumento. ¿Algún otro? Entonces vos estarías a favor de otorgarles o reconocer derechos humanos a las personas jurídicas. ¿Otro argumento a favor o en contra? No, para mí no. O sea, para mí los derechos humanos es a favor de las personas
pero es un deber que le compete al Estado, solamente en relación a las personas, no a las personas jurídicas, porque tienen otro tipo de entidad. No creo que sean susceptibles de reclamar un derecho humano una persona de existencia ideal. ¿Quién está hablando? Porque no te veo, perdón. Maximiliano Ojeda. Ah, Maximiliano. No, pues veo a poca gente, entonces no. Maximiliano, entonces, vos estarías a favor de reconocerles derechos humanos a las tortugas, pero no a una persona jurídica. Sí, pero no se lo reconocería a la tortuga per se, se lo reconocería a la tortuga en favor de la comunidad. No, por ejemplo, en el caso del bosque, no per se. Está bien, pero bueno, pero no importa, pero la consecuencia es que o es persona, o es sujeto, o es objeto. En esa disyuntiva, vos, más allá de cuáles son las razones, le reconocerías subjetividad a alguien, pero no a las personas jurídicas. ¿Algún otro argumento a favor o en contra? Siempre se dijo que eran personas y de existencia ideal, Sí. pero últimamente, así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Y tengo entendido de que ahora, así como tienen derechos, también les hacen cumplir sus obligaciones, que ahora interviene el derecho ahí en las personas jurídicas. O sea, es muy factible que si se cometen errores, ahora sí el Estado las persiga, que es cosa que antes no. ¿Qué es lo que discutí con el doctor Adler? Bueno, pero sí. usted parece abogada, porque me habló y no me respondió. ¿Sí o no? Sí, tienen que reconocerle los derechos, pero también las obligaciones. Bueno, fíjense este análisis, que va a ser muy simple porque es breve, ¿no? Lo que voy a decirles. La noción inicial de los derechos humanos o de la teoría de los derechos humanos, que básicamente tomamos como punto de partida al final de la Segunda Guerra, tomaba precisamente a algunos derechos de entre todos los derechos que puede tener cualquier persona, tomaba algunos, los que consideraba por ser derechos absolutos también, ¿no? Los consideraba como más importantes. Y a esos derechos, esos poquitos derechos, que hoy se los llama núcleo duro de derechos, o los derechos que están en la pirámide de los derechos humanos, pero son derechos absolutos, como la vida, por ejemplo. ¿Se respeta o no se respeta? No la puedo respetar en forma relativa. La vida, la libertad, algunos incluían a la dignidad, otros dicen que la dignidad es un principio. La integridad física en 1945, hoy en día es la integridad psicofísica, porque los maltratos también pueden ser psicológicos, ¿no? Pero bueno, algunos decían, esa concepción de derechos humanos estuvo vigente durante varias décadas, y entonces los derechos humanos eran algo diferente del resto de los derechos, eran un grupito pequeño que obviamente podía ser violado de manera masiva, de manera generalizada y solamente por el Estado. Fíjense todo lo que les estoy diciendo. Pero la noción actual de derechos humanos, y ya decimos la noción de la década del 90 del siglo XX, y por supuesto la noción del siglo XXI de los derechos humanos, es que los derechos humanos, precisamente por lo que dijimos antes, que son interdependientes, indivisibles, y varios otros etcétera, caracteres de los derechos humanos, son todos los que tiene la persona. La persona, ojo, la persona, no dije el ser humano. Con lo cual, si decimos que los derechos humanos son todos los que tenemos y cualquier violación de derechos es violación de un derecho humano, y seguimos avanzando, pues se sigue avanzando internacionalmente, no solo el Estado puede violarlos, sino otros entes diferentes del Estado puede violarlos, entonces inevitablemente tenemos que concluir que si los derechos humanos son todos, las personas jurídicas, por supuesto que tienen derechos humanos, porque desde el mismo momento en que se constituyen como tales y el Estado los autoriza para funcionar, sean de carácter civil o de carácter comercial, van a empezar a ejercer derechos. ¿Qué hacen todos los días? Contratan, venden cosas, compran cosas. Por supuesto que tienen derechos. Es más, en algunos casos hasta tienen derechos abstractos, porque el derecho de propiedad lo tienen desde antes de constituirse, porque para constituirse necesitan tener un capital, con lo cual ya están ejerciendo un derecho que es el derecho de propiedad. Ahora, ¿y la honra? ¿Tienen honra? ¿Por qué hablo de la honra? Y porque hace más de 40 años hubo fallos en
Unión Europea, en la hoy Unión Europea, en ese momento era Comunidad Europea, en donde creo que era el Daily Mail, un medio de comunicación, un periódico, había sido difamado y en la esfera interna, y después se vio que las causas que se habían alegado contra ese medio en realidad eran absolutamente inexactas, y por lo tanto el periódico inició una acción en contra de quienes lo habían difamado, porque sus ventas se habían ido a pique, habían bajado muchísimo, había perdido plata. Y en la esfera interna el juez les negó esta posibilidad, le dijo, las personas jurídicas, y lo habían hecho diciendo que habían sufrido una lesión al honor, porque lo habían basado en la Convención Europea de Derechos Humanos, y no habían dicho que habían sufrido una lesión del derecho de propiedad. Ellos habían dicho que habían sufrido una lesión al honor de la marca, en este caso. Y en la esfera interna los jueces le dijeron que no, es decir, las empresas jurídicas no tienen honor, honor tienen las personas. Y entonces el periódico va a la instancia supranacional, fuera del Reino Unido. Y la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo menciona que sí, que las personas jurídicas, al igual que las personas físicas, tienen un buen nombre, y que en el caso de las personas jurídicas es muy importante porque hace a su giro comercial. Imaginen si una determinada empresa es acusada de envenenar a la gente, nadie va a comprar los productos, y si eso después es mentira, a lo mejor desaparece la empresa o tiene una caída en las ventas. Y entonces, a partir de ese caso, pero ya le digo, es de la década del 60 o del 70, ¿no? Del 70, en la década del 70, en la Unión Europea, los derechos que contiene la Convención Europea de Derechos Humanos se aplican tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Pero, siempre hay un pero, en el sistema interamericano se intentó lo mismo hace 1 año y medio, y una persona jurídica se presentó en el sistema interamericano de derechos humanos, y la Corte Interamericana, hace cosa de 1 año, antes de la pandemia, creo que fue en enero, febrero o diciembre del 19, falló que hizo mención de todas estas cuestiones de la Unión Europea, que las personas jurídicas son reconocidas como personas, por lo tanto tienen los mismos derechos dentro de las capacidades, ¿no? No se pueden casar, no pueden tener hijos, pero dentro de las capacidades que tienen, es decir, limitadas al objeto, tienen los mismos derechos que las personas físicas. Pero dijo que, y eso es verdad porque es así, en el sistema interamericano solamente la KDH, la Convención Americana de Derechos Humanos, menciona a las personas humanas, a las personas físicas. Y entonces de ahí concluyó que dentro del sistema interamericano solamente las personas físicas pueden ir a reclamar en función de la violación de sus derechos, y hizo la aclaración, no necesariamente porque los derechos humanos solo corresponden a las personas físicas, sino que esto es así porque la Convención Americana de Derechos Humanos establece la legitimación activa en cabeza de la persona física y no menciona a las personas jurídicas. Y después siguió diciendo que sería recomendable que a futuro se incluyan a las personas jurídicas dentro de la titularidad de los derechos, bla, bla, bla. Esto quiere decir que en el sistema interamericano, bueno, todavía seguimos con una noción de cuando se redactó la KDH, ¿no? Que tiene varias décadas. Pero nada obsta en el sistema interno, y así ocurre porque las personas jurídicas tienen derechos, que tengan obligaciones, por supuesto, como dijeron, y también tengan los derechos. ¿Alguna pregunta de todo esto que dije? Profe, le hago una consulta. O sea que en el sistema interamericano solo pueden reclamar las personas físicas. Sí. Si no entendí mal. Exacto. Perfecto. Gracias. No, de nada. Fue una consulta también respecto a la KDH. Sí, por favor. Porque por técnica legislativa también le imputa el deber del respeto y de garantía solamente al Estado, no a los particulares. Bueno, ese es un tema, ¿no? Eso es un gran tema, un enorme tema. En Argentina la mayoría de la doctrina, y sobre todo
gran parte de la jurisprudencia, pero de la jurisprudencia que tiene que ver con hechos pasados, ¿no? Con las violaciones graves, sistemáticas, que ocurrieron en Argentina durante el terrorismo de Estado. Consideran que los derechos humanos solo tienen como legitimado pasivo la violación de derechos humanos solo tiene como legitimado pasivo al Estado. En gran parte del mundo democrático, con esto estoy diciendo respetuoso de derechos humanos, esto no es así, simplemente no es así, es diferente. Es decir, cualquiera puede violar los derechos humanos, no solo el Estado. Y bueno, son eventualmente avances que se deberán producir. Cuando digo cualquiera, digo cualquier actor no gubernamental. Puede ser, como en el caso de Colombia, por ejemplo, actores paraestatales, grupos terroristas o grupos guerrilleros afines al gobierno, que realizan tareas que a lo mejor el gobierno no realiza de manera manifiesta porque es el gobierno, pero también, como lo contempla el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional y todo el derecho internacional penal, además del Estado, los que pueden cometer crímenes son las organizaciones políticas armadas, cualquiera sea la afiliación de estas, que luchen entre sí dentro del territorio de un Estado, que luchen contra el Estado o que luchen a favor del gobierno del Estado. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos al último de los puntos que tenemos previstos. Fíjense, vamos a hacer un sobrevuelo, no vamos a detenernos en cada punto, salvo que alguien lo quiera, lo precise y me interrumpa hablando fuerte, porque no estoy mirando las manitos, porque tengo seis cabecitas nada más estoy viendo. Así que el que necesite alguna aclaración me detiene, habla y yo intento explicar. Si no, vamos un poco más rápido. Lo que vamos a ver son mecanismos de promoción y protección de derechos humanos, tanto internacionales como regionales. Empiezo haciéndoles una pregunta. ¿Por qué, si Argentina tiene un sistema judicial, hay instancias, hay constitución, hay normas, hay tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, es decir, tienen una jerarquía muy, muy alta, muy importante, y el sistema, bueno, a pesar de las críticas, funciona todos los días? ¿Por qué necesitaríamos en algún momento a un juez que no tenga jurisdicción otorgada por el Estado argentino? ¿Por qué tenemos que irnos afuera? ¿Cuál sería la razón? Afuera a buscar justicia, ¿no? Porque el sistema jurídico también admite lo que es el control de convencionalidad respecto a lo que hace el bloque constitucional nuestro. Y son tratados que exceden la jurisdicción únicamente argentina. O tienen jurisdicción regional o tienen jurisdicción continental, por ejemplo. Bueno, lo que has mencionado del control de convencionalidad es un enorme punto. En realidad, recién es una doctrina que la Corte Interamericana quiere imponer desde hace 2 décadas, quiere imponer, y los estados son muy reacios a afirmarla como una doctrina que hay que respetar. Ustedes durante toda la bendita carrera van a estar escuchando de la inconstitucionalidad de las normas, y cualquier medio de comunicación que ustedes, de cualquier tendencia ideológica que ustedes reparen, lean, va a hablar eventualmente, cuando alguna autoridad emite una norma, de la inconstitucionalidad de esa norma. Porque ahí, profe, ocurre que... Pero, un segundito para que se entienda la idea, pero prácticamente nadie habla de la inconvencionalidad o del control de convencionalidad de las normas, que es
se lo digo en forma muy sucinta, después lo vamos a ver en la segunda parte, que es comparar cualquier norma de cualquier Estado con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la tarea que hacen los jueces de la Corte Interamericana, ¿no? Pero la Corte dice, la Corte Interamericana dijo, hace mucho, hace 14 años, dijo, este examen de convencionalidad, ver si alguna ley, alguna norma, perdón, ley no, ley en sentido genérico, cualquier norma, una ley, un decreto, un DNU, una resolución de cualquier ministerio, de cualquier instancia provincial, municipal, ver si cualquier norma en Argentina es o no compatible con la Convención Americana. Y entonces llegamos a la pregunta del millón. Y si la norma que tenemos que comparar interna con la Convención es la propia Constitución, ¿qué hacemos? ¿Ese también está sujeto al control de convencionalidad? Porque si así fuera, entonces la Constitución no sería la... Que no me escuche ningún constitucionalista porque me asesina en el momento. Es decir, la Constitución dejaría de ser el mayor escalón en la pirámide jurídica que ustedes habrán estudiado de Kelsen, porque estaría entonces el derecho internacional. Bueno, los internacionalistas dicen eso. Y la Corte también, la Corte Interamericana también. Ahora te dejo hablar. Perdón. ¿Qué pasaría en sí la Corte a ser una cuarta instancia? Que no lo es, eso es lo que reclaman los Sí, constitucionalistas. no, bueno, eso se vio, estudio en el caso de Fontevecchia, que es excepcional, porque en el caso de Fontevecchia es un ida y vuelta, en donde, por supuesto, lo primero que dice la Corte Suprema Argentina es que tenemos que ir al caso de Fontevecchia, 2 décadas, pobre hombre, ¿no? Litigando, y se decidió, sí, pero el punto era, pero después eventualmente lo podemos ver al caso de Fontevecchia más adelante. El punto era que la Corte Interamericana condenó a Argentina y dijo que tenía que dejar sin efectos a Argentina la sentencia, y con esto estaba entrando de lleno a la Corte Suprema, porque la Corte entonces le dijo, lo que acabas de decir vos, que no es una cuarta instancia, no revoca sentencias, la Corte Interamericana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no puede revocar, no, pero puede hacer algo mucho, mucho más importante, que es decir, que es lo que tendría que haber hecho, ¿no? Como hace la Corte Europea, que es decir, que el Estado argentino, a través de esa sentencia, había violado la Convención. Y después el Estado argentino tendrá que ver de qué manera deja de violar la Convención, en vez de decirle lo que tiene que hacer. Si bien no es una cuarta instancia, en realidad existe la Corte Interamericana. Y como existe, puede declarar si Argentina viola o no los derechos. Y en definitiva, no fue una cuarta instancia, pero la sentencia tuvo ese efecto, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no revocó su sentencia, pero le hizo una anotación al margen diciendo que como incumplía o era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, se dejaba sin efecto. ¿Tá? Pero la sentencia sigue viva. Y Fontevecchia, en una charla de hace 2 meses más o menos, dijo que muy lindo, pero para él seguía teniendo el mismo problema, porque él tenía una condena confirmada en autoridad de cosa juzgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo condenaba a pagar determinado monte, y eso no había desaparecido de ningún sistema de datos en Argentina, ni va a desaparecer, porque la sentencia esa sigue viva. Lo único pero bueno, por eso lo hizo Argentina, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. No es una cuarta instancia, pero puede dejar sin efectos en los hechos, porque dice que el Estado no cumple y el Estado tiene que cumplir, o irse del sistema interamericano, ¿no? Que es la otra posibilidad, como hizo Venezuela. ¿Alguna pregunta? Pero todavía no me respondieron, porque yo dije, bueno, ¿por qué alguien necesitaría irse fuera de Argentina a buscar justicia? Y la respuesta es muy sencilla, porque en algún momento puede ser el Estado el que viole los derechos, que fue lo que ocurrió en Argentina y lo que ocurrió en toda América a partir del Plan Cóndor. Todas las dictaduras latinoamericanas violaban los derechos y obviamente no le iban a dar justicia a ninguna víctima, porque dentro de la planificación no existían esas víctimas para la justicia. De alguna manera el método ideado por el nazismo. Una parte del pueblo puede utilizar el servicio público de justicia y otra parte no, que era la que debía ser desaparecida. Entonces, la única posibilidad y la última posibilidad que tiene una persona, cualquier habitante, no solo ciudadano, cualquier habitante dentro de un Estado, es la instancia internacional. Y en los estados donde la democracia funciona y el sistema de derecho funciona, estos estados reconocen una instancia fuera del propio sistema de justicia.
dijimos ya, mencionamos que la idea como serie de presupuestos organizados que llegan a conformar una teoría sobre los derechos humanos surge después de la Segunda Guerra, precisamente por las violaciones masivas, ¿no? De millones de personas y la matanza de millones de personas que hasta da origen al nuevo delito de genocidio en 1948. Pero la Carta de la ONU, que de alguna manera es la base del sistema internacional de protección y del sistema regional de protección, esa Carta de Naciones Unidas tuvo dos, si se quiere, tendencias encontradas. Porque por un lado, ciertos estados querían afirmar la idea de la soberanía estatal, es decir, del Estado como último decisor de la vida y de la fortuna de sus habitantes. El Estado es el que decide. Y eventualmente, si el Estado decide tener un determinado sistema político que deja de lado derechos de sus habitantes, y bueno, eso está bien porque es el Estado. Esa es la idea de la soberanía y del Estado que puede realizar lo que le conviene al interés nacional, aún en perjuicio de sus propios habitantes. Que aparte era lo que había pasado en todos los autoritarismos previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La persona sometida a la voluntad del Estado. Pero esa tendencia, de alguna manera, enfrentó otra, que era la tendencia que nacía. La tendencia de la soberanía venía desde el inicio del derecho internacional, 3 siglos y medio antes. Pero en 1945, o desde años antes, nace la idea de que lo importante no es el Estado, sino la persona. Y que el sistema de un Estado no tiene que proteger la supervivencia del Estado únicamente, tiene que interesarse por la supervivencia de la persona también. Y que hay ciertas cuestiones que aun cuando los Estados estén en situaciones de emergencia, no pueden desconocer, no pueden violar. Bueno, vean qué actual todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque precisamente las instituciones antiguas, cuando digo antiguas, digo las instituciones que están previstas desde la época de los romanos, como la dictadura, la idea de suspender todos los derechos por un año, hacían los romanos cuando estaba en peligro la república en su momento y después el imperio, esta idea de suspender todos los derechos, pero por un año, por un término acotado, que podía ser renovado, después se fue trasladando a los distintos sistemas democráticos o pseudo-democráticos como institutos de emergencia. El último de los cuales, bueno, sobrevivió en la Constitución de 1853 y es nuestro famoso estado de sitio, y quién lo declara y cuáles son las circunstancias que deben darse. Pero lo que es más importante, qué derechos no pueden suspenderse aún durante el estado de sitio. Entonces, esta idea de avanzo los derechos del Estado o avanzo los derechos de la persona, bueno, tuvo su gran choque en la Carta de Naciones Unidas y en el resto de los documentos después, ¿no? Porque vamos a ver que en la misma Convención Americana se dice que todos los derechos son importantes, bla, 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 pero también se permite la derogación momentánea, la suspensión temporal de determinados derechos, como ocurre con la Convención Europea de Derechos Humanos en el artículo 15, que dice que cualquier derecho también puede ser suspendido, pero después dice, bueno, pero algunos no, el derecho a la vida no puede ser suspendido. ¿Tá? Perdón si voy rápido, pero si tienen alguna duda, fíjense, la Carta de Naciones Unidas habla de la libre determinación de los pueblos, que un pueblo pueda decidir por sí su destino, su organización política, su organización económica, su organización social. Hoy se está hablando, por más que Naciones Unidas se expresó muchas veces en contra de la posibilidad de otorgar la libre determinación a los pueblos indígenas, hoy nuevamente y sobre todo en América se está hablando, se ha formado una relatoría en la Comisión Interamericana, se está hablando de otorgar el derecho a la libre determinación a los pueblos indígenas, como los llama Naciones Unidas. Nosotros los llamamos pueblos originarios o como fuera, no es para faltar el respeto, uno utiliza la terminología de Naciones Unidas. Derecho a la libre determinación. Habla del respeto de los derechos humanos. Otros artículos hablan de la Asamblea General y lo que pueden hacer en beneficio de la promoción y del respeto universal de los derechos humanos. El Consejo Económico y Social, otro de los 6 órganos importantes de Naciones Unidas, habla del respeto de los derechos humanos. El régimen de administración fiduciaria, ¿qué será esto? Dirán, bueno, el organismo encargado de las colonias, que hoy en día desapareció, pero tiene otro organismo que lleva adelante
lo que queda de las excolonias para que en algún momento se independicen o sean libres, dentro de los cuales son 11 territorios que quedan hoy, dentro de los cuales están las Islas Malvinas. Todos ellos hablan de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos, pero al mismo tiempo la Carta de Naciones Unidas habla de la igualdad soberana de los estados, del principio de no intervención. El principio de no intervención decía, hoy en día no se interpreta así, pero decía, no importa lo que el Estado haga con su población, el resto de los estados no debe intervenir, porque estaría violando la soberanía del Estado. ¿Está? Miren hasta dónde llegaba. Hoy en día se entiende que si el Estado está matando a parte de su población, y la comunidad internacional tendría que intervenir. Y pongo el potencial porque hace un mes y medio, un mes creo, en el estado de Myanmar, el ejército realizó un golpe de estado y está matando a parte de su población, a los que se oponen al golpe de estado. Encarceló a la presidenta y está masacrando a su comunidad. Y la comunidad internacional todavía no intervino. Pero antes del golpe de estado, Myanmar estaba matando a parte de su población que era musulmana y la estaba expulsando de su territorio. Y había más de 1 millón de personas de un pueblo llamado Rohingya que se fue de Myanmar, expulsado y matado. ¿No? Y tampoco la comunidad internacional hizo nada. Pero al menos, bueno, se realizan declaraciones. Ni que hablar de los 5 millones de venezolanos que están vagando por América. También habla de la integridad territorial y de la independencia política de los estados y que los estados son los únicos que pueden utilizar la fuerza en las relaciones internacionales. Entonces vean como de alguna manera hay argumentos a favor del poder del Estado y argumentos a favor de la persona humana. Acá hablábamos, vieron que entonces, hoy, sí, ¿cómo, a dónde recurrir? ¿Quién podrá salvarnos? ¿El Chapulín Colorado? pero recién no voy a spoilear mi clase, si no se van todos y les digo ya la respuesta. Tienen que quedarse hasta el final. Bueno, sí, Y ver nos la quedamos. temporada 2 que empieza después en mayo. Sí, les va a ir a todos bien, si estudian el lunes. Antes estábamos hablando del reconocimiento de derechos, que está muy bien reconocer derechos, pero está mejor que esos derechos reconocidos que constan en normas puedan ejercerse de manera efectiva. Y ahí entramos, cuando hablamos del ejercicio efectivo del derecho, bueno, ¿qué significa ejercer efectivamente un derecho? ¿Quién intentó ejercer un derecho en el último mes o los últimos 2 meses? A ver, ¿algún ejemplo de ustedes? Con la pandemia poder salir a trabajar y no poder. Ajá. ¿Y cuáles formas vos tenés de ejercer efectivamente el derecho? Es decir, ¿cómo accedes al ejercicio de ese derecho? ¿Qué intentaste hacer? Y bueno, sacar el permiso, pero como no era esencial, no podía circular, entonces obviamente que vi que mi derecho estaba como paralizado. Y extrememos la situación, no importa si es posible o no, si está bien o está mal. Si vos entrás en el sistema que te da el Estado y el Estado te dice, no, usted no puede, ¿cómo podrías seguir reclamando? ¿A dónde vas? Vos necesitas ejercer ese derecho. ¿Qué más haces? Y esa es la gran pregunta, porque deberíamos poder tener alguna alternativa. No pienses en el resultado. ¿Qué haces? No pienses que seguramente no me van a oír. ¿Qué haces? ¿Qué hace cualquier persona? Y yo salgo igual. Si necesito trabajar, salgo. Bueno, otra respuesta podría haber sido, uno siempre piensa en las respuestas cuando hace las preguntas, pero después, otra respuesta podría haber sido, bueno, recurro a la justicia, ¿no? Pues en un sistema de derecho habría que recurrir a la justicia, ¿no? ¿Qué piensan? Presentar un amparo. Ajá. Una acción de amparo y podría ser también presentar la inconstitucionalidad. Bien, esas son formas, son técnicas. Vamos a lo más simple. Van a la justicia. Presentan la acción. Con eso ya podemos cerrar la película y decir, bueno, en Argentina existe, en Argentina pues es el lugar donde estamos, ¿no? Podría ser en cualquier estado. ¿En Argentina existe acceso a la jurisdicción? ¿Les parece o no?
Si resuelven el conflicto, sí. Si no, no. Sí. Ah, miren, excelente respuesta. Porque hoy en día, hoy 2021, en el 2012 empezó a debatirse internacionalmente. Hay dos grandes visiones en el mundo respecto de qué es el acceso a la jurisdicción. Está la visión tradicional, que sobre todo tienen los estados, que es la visión antigua del acceso a la jurisdicción. El acceso a la jurisdicción es poder denunciar algo, poder presentarme ante una autoridad y que me tomen la denuncia. Ya está, listo, andate, contento. Y hay otra tendencia que lideran algunos países, y toda la doctrina, por supuesto, que dice que el acceso a la jurisdicción es obtener una respuesta en forma y en tiempo. ¿Para qué quiero yo denunciar algo si no voy a obtener nada? Es más, vieron que muchas veces la gente ni denuncia porque sabe que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, el concepto nuevo del acceso a la jurisdicción es obtener una respuesta en forma y tiempo por parte de las autoridades. Y si no se obtiene, no hay acceso a la jurisdicción, aunque pueda denunciar todos los días lo mismo. ¿Está? Eso es muy importante. Bueno, miren, un juez de la Corte Internacional de Justicia definió al acceso a la jurisdicción como el derecho al derecho, es decir, el derecho a vivir en un sistema, en un estado de derecho, y el derecho a poder tener realmente, ejercer realmente los derechos. Si no tengo forma de lograr ejercer mi derecho, bueno, no existe acceso a la jurisdicción, que es el punto de partida, porque el acceso a la jurisdicción está reconocido en todos los instrumentos internacionales que forman parte, por supuesto que en la Constitución Argentina está, pero aparte en los 13 instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, artículo 75-22, el derecho a la jurisdicción está reconocido en 12, con lo cual es un poquito importante. Y ahora vamos a avanzar, a ver, hasta acá. Bueno, a partir de la Carta de Naciones que vimos recién de Naciones Unidas, hay un sistema mundial, universal, si se quiere, de protección de derechos humanos, que básicamente consiste en denuncias, en presentar denuncias, y ahí para, porque en realidad en el sistema internacional los estados, como está organizado en función de siglos de historia, el sistema internacional reconoce a los estados como los únicos sujetos. Por lo tanto, la mayor concesión que han hecho hasta el momento a las personas físicas como nosotros, o personas jurídicas, es la posibilidad de denunciar, de presentar una determinada denuncia. Y esa denuncia después lleva adelante un determinado expediente, se investiga, a veces entran terceros independientes o organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos internacionales, ¿no? Como Human Rights Watch o Amnesty Internacional, Amnistía, u otras que tienen que ver con el medio ambiente, y el Estado responde, en general el Estado responde que no está violando nada, que las cuestiones están bien y que está actuando en función de sus normas, y finalmente el organismo de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, o los comités de los tratados, que ustedes algunos ya conocerán y otros irán conociendo a lo largo de la carrera, la Convención de Derechos del Niño, la Convención para la Prevención de la Discriminación contra la Mujer, Convención de Desaparición Forzada de Personas. Bueno, lean el 75-22, prácticamente todos las convenciones, los tratados que están en el 75-22 tienen su propio comité. El comité es el órgano ante el cual se presenta la denuncia. Hay una denuncia buenísima de hace menos de un mes, de una chica argentina de 17 años, después les voy a decir el nombre para que la googleen, que es activista ambiental, y junto con otros chicos y chicas de diferentes estados denunciaron cada uno a su país, y fíjense, importantísimo, Kiara algo se llama, la chica esta. Vamos a ver si conseguimos tenerla por lo menos en un reportaje. Pero con 17 años denunció a Argentina por violar derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño. ¿Saben por qué?
Porque Argentina, porque lo unió con el cambio climático. Argentina es parte de la Convención de Cambio Climático y la Convención de Cambio Climático impone estándares de emisión a cada país en determinado tiempo, en general cada 5 años. Y Argentina no cumplió absolutamente, cumplió muy poco. Tampoco puedo ser tan... Cumplió muy poco con esas obligaciones. Y en función de ese incumplimiento, la denuncia alega que Argentina está de alguna manera violando los derechos de las generaciones futuras y sobre todo las de los niños. Y la denuncia esa fue aceptada y está en curso. Varios estados respondieron, denunciaron, me acuerdo que a Alemania, creo que a Italia, a Argentina y algún otro, y varios estados respondieron formalmente. No respondieron diciendo que el Estado no estaba emitiendo más o menos de lo que debía. Respondieron diciendo que estos chicos no tenían legitimación activa en la esfera internacional y otras cuestiones de forma. Argentina no respondió nada hasta el momento, pero la denuncia está en el Comité de Derechos del Niño, precisamente. Y así cada uno puede, pero en general este tipo de denuncias responden a lo que se conoce como litigio estratégico, que es otra incumbencia en la que ustedes podrían trabajar el día de mañana, que son organizaciones o personas que litigan respecto de ciertas cuestiones para generar jurisprudencia. Y luego tenemos y ahora vamos a pasar, para no quedarnos sin tiempo, a los sistemas regionales. Y acá vamos a comparar el sistema, acá está, el sistema europeo con el sistema interamericano. ¿Por qué los vamos a comparar? Y porque básicamente los sistemas han tenido un desarrollo más o menos paralelo. Digo más o menos porque el sistema europeo se inició en la década del 50 y no tuvo mayores sobresaltos, es decir, fue evolucionando año tras año y década tras década. Y el sistema interamericano, si bien es anterior, porque se crea en 1948, fíjense, con la creación de la OEA, tuvo décadas de absoluta falta de actividad marcada por los vaivenes políticos, ¿no? Durante las décadas de las dictaduras, década del 60, del 70, del 80, gran parte de los estados pusieron en el freezer a la Convención Americana, que es de la década del 60. Y Argentina, como tantos estados, la ratifican y en realidad el gran impulso de los órganos interamericanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y sobre todo la KDH, las ratificaciones, la vigencia efectiva, los reclamos, las denuncias y las sentencias, las condenas en contra de los estados, y bueno, pertenecen a la década del 80, fines de la década del 80 y de ahí en adelante, donde gracias a Dios no volvieron a haber golpes de Estado, por lo menos en la mayoría de los estados de América Latina. Entonces, el sistema europeo, al igual que el interamericano, reconocen un documento madre, que es la base. KDH, Convención Americana de Derechos Humanos, o el Convenio de Derechos y Libertades Fundamentales en Europa. Fíjense, y esto para que recuerden, este es el Tribunal de Estrasburgo, la Corte o Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Ven que hay dos edificios? ¿Por qué dos? Porque en su inicio y durante varias décadas, hasta la década del 90, existieron dos pasos en el sistema de protección europeo. El sistema interamericano se construyó a imagen y semejanza del sistema europeo. A la izquierda sesionaba la Comisión de Derechos Humanos Europea, a la derecha la Corte Europea de Derechos Humanos. En América sucede exactamente lo mismo. Tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué dos organismos? Bueno,
las funciones de cada uno son muy diferentes. La idea de los derechos humanos siempre es lograr que el Estado, de la efectiva vigencia de los derechos humanos, como el Estado es soberano y podría en última instancia irse del sistema y seguir violando los derechos humanos fuera del sistema, por lo tanto ni siquiera habría la posibilidad de controlar el tipo de violación que realiza el Estado, en general las instituciones internacionales son muy cuidadosas de no enfrentarse de manera directa con los estados, con los gobiernos, para hablar más claro. El responsable es siempre el Estado, quien viola derechos es el gobierno en un determinado espacio de tiempo y lugar. Ahora, el primer paso, el de la Comisión Interamericana, es una suerte de invitación que se hace al Estado a través de un sistema de denuncia y de conversaciones. Por lo tanto, el sistema es básicamente, si se quiere, de carácter administrativo y político. Se entran en conversaciones con el Estado, la Comisión actúa como tercero imparcial, se escucha al Estado y finalmente se trata de que el Estado se ajuste a derecho. Cuando digo se ajuste a derecho, digo cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos y no viole los derechos. Y eventualmente la víctima, si ha sido víctima, tenga una reparación. Si eso se logra, el expediente termina ahí. Y no se publica nada. Lo que es bueno es que, para el Estado, es que no hay publicidad respecto de las violaciones que el Estado ha cometido. Pero si el Estado no cumple o directamente niega cualquier tipo de alegación de violación de derechos, entonces el expediente terminado en la comisión, con un informe, pasa a la Corte Interamericana. Y ahí es un procedimiento absolutamente jurisdiccional. La comisión acusa, hoy en día, junto con los abogados de la víctima, y el Estado se defiende o dice lo que crea conveniente. Y el resultado es una sentencia, una condena, eventualmente. En general, siempre que pasa a la Corte hay una condena, porque si no hay sustancia en la alegación de la violación, la comisión termina ahí el expediente y no lo pasa a la Corte. Si la comisión va a la Corte, es que ha encontrado una violación y el Estado no quiere cumplir. Entonces, en el sistema interamericano todavía tenemos ambas etapas. En el sistema europeo, la comisión ya no existe y cualquier habitante de Europa, después de agotar, punto importante, después de agotar los recursos internos, es decir, de haber transitado las etapas judiciales necesarias, puede concurrir ante la Corte Europea de Derechos Humanos, por cualquier tipo de violación. Como decíamos hoy, el análisis de la concepción de derechos humanos como una concepción muy amplia. Todos son derechos humanos. Por la violación de cualquier derecho puedo concurrir. En América está comenzando a verse que algunas denuncias tienen que ver con derechos diferentes de los derechos tradicionales, de los casos tradicionales de la Corte Interamericana, que se han vinculado históricamente con las violaciones masivas generalizadas de derechos humanos llevadas adelante por los gobiernos en la época de la dictadura. Entonces, han comenzado ahora, desde hace una década a esta parte, han comenzado a ventilarse casos en donde ya no son las viejas dictaduras que han desaparecido, quienes habían violado derechos en otras épocas, y comienzan a ser demandados, y esto no les gusta a ningún Estado democrático, o que se llama democrático, comienzan a ser demandados los gobiernos de los estados democráticos. Porque pareciera de alguna manera que el tinte de democrático implica que no puede violar ningún derecho, porque es un Estado de derecho. Y eso no existe. En Europa todos los estados son democráticos y todos los días están siendo demandados por violaciones del convenio europeo. Y en América, bueno, con el tiempo va a pasar lo mismo. No importa el tipo de derecho, importa que hay una violación a la KDH. Bueno, esto es lo que decíamos, una instancia administrativa en la comisión y una instancia jurisdiccional ante la Corte. Requisitos de admisibilidad, esto es importante. Para que la comisión comience a leer una determinada denuncia, uno tiene que probar como presupuesto en el inicio, primero, el agotamiento de los recursos internos, después, no haber sometido el caso a otra instancia, por ejemplo, una denuncia en el Consejo de Derechos Humanos o en el Comité del Derecho que fuera.
discriminación contra la mujer, desaparición, derechos del niño, y al mismo tiempo acá no, o en uno o en otro, o en el sistema universal o en el sistema regional. Y hay un requisito formal que dice que no tienen que haber pasado más de 6 meses desde la finalización de la violación, pero esto la comisión es muy elástica y en general, como lo que importa es ver si se violó el derecho o no, se admiten en general, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero se admiten en general cuando ha pasado más tiempo. Algo de lo que hablábamos hoy. La legitimación pasiva, es decir, ¿quién puede ser demandado? En el sistema interamericano, ya les digo, creado en el 60, es un sistema antiguo. Los únicos que pueden ser demandados son los estados, nada más. Ojo, el Estado siempre es responsable por acción u omisión, porque si yo entendiera que la violación de mis eventuales derechos ha sido ocasionada por un privado en Argentina, sea una persona física o jurídica, puedo alegar incluso la responsabilidad del Estado por inacción, por omisión. Con lo cual, el Estado siempre es responsable porque fue el Estado, a través de sus funcionarios y agentes, los que violaron mi derecho, o el Estado es responsable porque no previó la violación, o aún, sin haberla podido prever, no sancionó a los responsables, no llevó adelante un debido proceso, perdió pruebas, los fiscales actuaron mal, hubo denuncias en contra de los jueces intervinieron, o lo que fuera, no importa. Pero el resultado fue que a mí me dejaron con el daño, no me han indemnizado. Entonces, ahí sí también puedo recurrir por inacción, omisión del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace 2 semanas, el caso AMIA terminó el periodo en la Comisión Interamericana, la Comisión halló culpable al Estado argentino por no otorgar justicia a las víctimas y a sus familiares, y el caso pasó hace 10 días, entre 1 o 2 semanas, pasó a la Corte Interamericana. Y el futuro será una sentencia en contra del Estado argentino, porque tal vez sea poco probable que de acá hasta que la Corte decida, bueno, se encuentren a todos los culpables y etcétera. ¿Tá? Un caso que tiene más de 2 décadas. Las sentencias de la Corte Interamericana, y con esto estamos terminando, se dice que tienen un efecto declarativo en el sentido que no hay forma de forzar al Estado a cumplir, pero esa sentencia es de instancia única y debe ser cumplida por el Estado. La Corte ella misma ha generado un programa de seguimiento de cumplimiento de sentencias. Y el otro día en una charla que daba el secretario de la Corte Interamericana, decía que, fíjense los porcentajes, los estados que han sido condenados en el historial de la Corte han cumplido con cerca del 90% de las sentencias. Esto parece bueno, porque nadie los obliga, no hay un poder de fuerza, de uso de la fuerza, no hay una policía que los obliga a cumplir, pero, segundo dato importantísimo, ese 90% de cumplimiento es parcial, han cumplido con alguna parte de la sentencia. El cumplimiento total de la sentencia, una sentencia puede ordenar que se libere a una persona, que se dicte una norma, que se repare integralmente, es decir, con una indemnización pecuniaria y con otras acciones, que se fomenten acciones de memoria y verdad y justicia. Bueno, muchas cosas puede ordenar una sentencia. Parcialmente el 90%, totalmente el 5% de los estados. Con lo cual siempre los estados, bueno, tienen algún tema con cumplir, pero bueno, es la última sentencia y la tienen que cumplir. Cuando un Estado comienza a ser continuamente demandado y condenado, ahí hay un problema. Y sobre todo cuando el gobierno es permanente, es decir, no hay un cambio democrático, que no viene otro gobierno con alguna otra idea y decide entonces cumplir con la sentencia, sino que es el mismo gobierno que está siendo torpedeado, perdón por la expresión, pero sentencia tras sentencia, denuncia, condena, y bueno, a veces los estados optan por retirarse del sistema, con todo el costo político que esto de alguna manera trae. Trinidad y Tobago y Venezuela son los 2 únicos ejemplos de estados que, formando parte del sistema interamericano, denunciaron, es decir,
se fueron del sistema de la KDH y de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque habían sufrido una cantidad relevante de sentencias condenatorias por violar derechos humanos. El problema es que una vez que se va el Estado ya no hay forma de control. El Estado es libre de hacer lo que quiera y no hay recurso para los habitantes por fuera de la propia justicia, entre comillas, del Estado. Esto sería lo básico. Si hay alguna pregunta, les quiero comentar antes de olvidarme que mañana van a tener clases con la doctora Ana Gerula, porque nos han comunicado que es un día de conmemoración de algo que no se sabe bien, o yo no sé bien, y las clases las vamos a dar porque estamos cerquita del parcial. Pero creo que no va a haber el Zoom por lo tanto Ana va a comunicarles por mail un Zoom para la clase de mañana. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna duda? Ahí volvemos. Detengo la grabación. A los efectos del parcial lo que vamos a hacer es, yo ya pedí y me han dado 4, esperen que tengo algo del chat, así lo veo, me han dado 3 Zoom. Y vamos a empezar entre 2:30, 3 menos cuarto, con los 3 Zoom al mismo tiempo. Y en el a ver dónde está. Esperen que me están hablando por el chat. Si tienen micrófono, preferiría que, porque estoy hablando y leyendo al mismo tiempo. Vamos, entre mañana y básicamente el sábado vamos a publicar la lista de las personas que rinden con el primer Zoom, con el segundo Zoom y con el tercer Zoom. Lo que sí les vamos a pedir por toda esta forma tan, bueno, uno hace lo que puede, van a tener que esperar ser llamados como cuando uno está esperando en el pasillo de la facultad, porque no podemos saber cuánto nos va a llevar con cada uno. Vamos a tratar de dedicarle entre 10 y 15 minutos para que tengan una expectativa, pero no podemos saber cuánto va a llevar cada uno y si van a estar todos presentes o no. Entonces no es lo mismo como cuando yo hoy empecé a llamar, que estén todos presentes o que no. Para que tengan una previsión de las listas que publiqué, que son las listas que están en el SIU, que es la gente que está anotada en la comisión, vamos a empezar con la lista de los alumnos del plan anterior y luego del plan nuevo. Hay 14 personas en el plan anterior, esas 14 van a rendir seguramente en el Zoom 1, ya mañana o el sábado les vamos a dar bien, pero para que tengan una idea, tomaremos unos 6 o 7 primeros de la segunda lista del plan nuevo, después tomen unos 20 más o menos y con el Zoom 2 y los últimos 20 o 15 o 16 para dar el número con el Zoom 3. Así es como nos vamos a organizar. ¿Alguna duda? Y obviamente algo va a fallar porque somos humanos, pero bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con el tema de las personas que trabajamos? Sí. Que yo salgo 16 horas. No, está bien, Mabel, no tenga problema con eso, porque nosotros nos vamos a quedar y si hay algún inconveniente en el momento, también vamos a tener abierto, como estamos conectados, lógicamente que muy probablemente yo no me voy a acordar su apellido y tal vez la llamemos, pero si la llamamos y no está, bueno, aparecerá después y punto, ya sabemos que nos dijo eso y punto. Si hubiera algún problema en el momento, vamos a estar con el campus abierto y por ahí nos mandan algún comentario sobre el problema que están teniendo. Estamos todos tratando de solucionar cosas. Perfecto. Que si alguien Sonia se está por conectar y se le corta, Mabel, bueno. Sonia, sí, te escucho. Te escucho porque 6:30 tengo
otra clase. Me estoy fijando que son 6 y 12. Te escucho, te escucho. No, yo fui la que le hizo la pregunta, no Mabel. Ah, Sonia. pero tenía abierto el micrófono Mabel, perdón. Bueno, es lo mismo, la respuesta es igual. Profe, una consulta, ¿va a ser Perfecto. grupal o individual? Eso lo vamos a charlar con los profesores. Probablemente entren de a 2 o 3 personas por grupo. ¿Tá? Porque también entendemos, nosotros cuando tomamos oral, en forma presencial, estamos media hora con cada uno y no podemos, ni nosotros, ni mucho menos ustedes, ni nadie soporta frente a la computadora, no sé, 10 horas o más escuchando a alguien. Tengan con ustedes, todos entiendo que lo tienen, pero tengan el DNI, ¿tá? Para certificar, y que más o menos la foto más o menos sea parecida. Así certificamos que no es algún primo abogado que está dando el examen. Y si encima después le va mal, sería terrible. La compañera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, profe, una consulta. La Sí. idea del oral es que vayamos con un tema preparado y empecemos con eso y ustedes nos preguntan después. Sí, ¿o nosotros hacemos en los orden cada orales, bueno, perfecto. Nosotros en los orales siempre tratamos de facilitar que quien está rindiendo, y eso es una buena técnica para ustedes, hable tanto que nosotros le digamos basta. Entonces, primero podemos empezar, bueno, a ver, una invitación a hablar de algo con alguna pregunta muy genérica. Ustedes pueden empezar a hablar y hablan de eso y después pueden retomar alguna otra cosa. El principio es que cuanto más habla el alumno, menos habla el que está evaluando, y eso es bueno. Cuando tenemos que empezar a preguntar el nombre, el segundo nombre, el apellido, el día de nacimiento, y bueno, ahí ya es un interrogatorio. Obviamente uno está nervioso, eso también lo entendemos, ¿no? Pero bueno, es una práctica esto. A ver, Milagros. Bueno, no sé, Milagros. Ah, Milagros. Bueno, no sé quién te comunicó, pero es decir, de nuestra comisión, no. ¿Estás por ahí, Milagros? ¿Podés hablar? Ah, no. Es decir, no voy a desmentirla a ella, pero ya sabemos que no sé cuándo, pero lo decidimos ayer o antes de ayer, así que no sé, las perspectivas, como dijimos desde el primer día, querida Milagros, era que podía ser oral o podía ser escrito, y decidimos que fuera escrito con un esfuerzo por parte de todos, porque de alguna manera trasunta mejor la realidad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias entonces. No dejen de presentarse, por favor. Aún con nervios es mejor hacer la experiencia que no estar. Gracias y feliz día para mañana. Sí, no sé qué día es, pero si es un día feliz, mejor, porque... El día, mañana es el día del profesor universitario. Pero a mí me saludan en septiembre. Va, si me quieren saludar 2 veces y regalar algo, no, porque eso sería como un soborno. Pero en septiembre es el día del profesor universitario. 2 días tenemos. Sí, el 11 es el día del maestro. Y hay un día del profesor también. Creo que, no sé, algún día de septiembre. Ya lo voy a buscar. Bueno, el 11 chao. de septiembre. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias, profe. Chao, profe.